República Checa también. Bueno, hablando de temas internacionales, mirá. Exactamente, porque bueno, es que fue electo Donald Trump, por supuesto, que a mí no me sorprendió teniendo en cuenta que, bueno, las encuestas fallaron, pero existía la probabilidad de un empate técnico, que inclusive también se dirimía la cuestión a través de la Cámara de Representantes y del Senado, donde tienen, digamos, amplia mayoría los republicanos, más holgada, por supuesto, en el Senado, pero si no tenían que definir ellos. Lo que pasa es que lo que llama la atención es la derivación del voto hacia Donald Trump, ¿no es cierto? Como para analizar más allá del resultado, porque viste que te acuerdas que el sábado pasado nosotros habíamos mostrado encuestas donde daban a Hillary Clinton como ganadora, pero por 1,6%. Sí, siempre decíamos que lo que importante era el colegio electoral. Bueno, ya está, ya ganó Trump, dejemos de analizar por qué ganó Trump. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo va a ser la presidencia de Donald Trump? Primera pregunta. Y segunda, ¿y eso cómo nos va a afectar a nosotros? Y para eso está Darío Ganio con nosotros. ¿Cómo andan? Sí, ya empezó a afectar a la economía argentina. ¿Ya? ¿No asumió todavía? Asume el 20 de enero. Bueno, ¿se acuerdan cuando acá no había asumido Mauricio Macri, pero las cosas que él había prometido ya tenían un impacto en la economía local? Él había dicho que iba a sacar las retenciones, por ejemplo. Entonces, lo que tenía que ver con los precios locales de los alimentos empezaron a subir. Por ahí después Macri asumía y no sacaba las retenciones, pero esto es lo que adelantaba el mercado o lo que tenía que ver con la economía local. Acá se espera un mayor proteccionismo de Estados Unidos y a partir de ahí un montón de medidas que Trump por ahora prometió. Faltan 2 meses para que asuma, pero lo cierto es que se están adelantando algunas cosas. Por eso subió el dólar, en realidad se depreció el peso argentino, así como todas las monedas de la región. El peso mexicano es el que más la sufrió, pero les decía, el peso argentino también subió 27 centavos en 2 días, porque el miércoles como que no reaccionó mucho el mercado local. De hecho, el martes había adelantado. Se dice había adelantado una victoria de Hillary. Lo cierto es que había subido la bolsa. Después jueves y viernes cayó fuerte. Casi 5% el jueves, casi 4% el viernes. Lo mismo con el riesgo país que subió. Y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos está teniendo un poco, bueno, de revuelta en lo que tiene que ver con la economía. Porque, por ejemplo, una de las medidas que anunció Donald Trump, que no hay que ver si la puede aplicar, si la Cámara de Representantes lo apoya en ese sentido, es bajar los impuestos a las empresas. Sí, de 40 al 15%. Un montón. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Una empresa que está pensando en irse de Estados Unidos o de las que se fueron, puede pensar en volver y el lugar donde está esa empresa, bueno, obviamente perdería puesto de trabajo, digo esto teniéndolo en cuenta así medio lineal, pero uno de los ejes de campaña de Donald Trump era, por ejemplo, la empresa Carrier, la empresa de aires acondicionados que en su momento se había ido a México a pagar 7, 8 veces menos salario, menos cada salario a los trabajadores, y Donald Trump decía, esa empresa tiene que volver. De hecho, la empresa New Balance de las zapatillas, ¿no? Que está en Estados Unidos, una de las pocas que se producen en Estados Unidos, habló a favor de Donald Trump. Varios quemaron esas zapatillas de los que estaban en contra de Donald Trump, pero claro, que lo que dijo es, bueno, a nosotros nos beneficia, porque mucho de lo que es la confección de la ropa, por ejemplo, se hace afuera de Estados Unidos. Entonces los países donde están esas empresas, obviamente Argentina no es el primer país, ni mucho menos, pero siempre hay un coletazo por lo que pasa a nivel mundial, sobre todo ahora que estamos más abiertos al mundo. Obviamente esos países se ven perjudicados y todos los que estaban apostando por tratados de libre comercio y demás también lo están. Claro, vos hablabas de las medidas económicas que podrían traer mayores inversiones por parte de las propias empresas que se encuentran en los Estados Unidos y también atendiendo una cuestión de la Reserva Federal que también tendería a modificar la tasa de interés, irían muchas inversiones hacia ese país. Vamos ahora con Gabriel Puricelli, quien es analista internacional. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días. Porque decía que si bien, digamos, la sorpresa no es desde el punto de vista técnico, porque cualquier ventaja, digamos, de las encuestadoras que fallaron, por cierto, dándole la victoria a Hillary Clinton, era muy holgada respecto de Donald Trump. Ahora bien, yo inclusive escribí un artículo para un portal de noticias donde uno de los párrafos tenía que ver con eso, si cumple las promesas, que espero que muchas de las que dijo la mayor parte no las cumpla, ¿no? No, son impracticables aparte. Claro, pero algunas cambian el escenario doméstico de Estados Unidos, pero para mí también cambia el escenario mundial. ¿De qué manera? Bueno, esta es una de las incógnitas que hay respecto de Donald Trump. Donald Trump demoró mucho la indicación de quiénes serían sus asesores de política internacional. Cuando lo hizo en marzo de este año, nombró a 4 o 5 expertos que prácticamente nadie conocía. El más conocido de ellos era un comentarista habitual de la cadena republicana Fox News.
y el establishment tradicional del Partido Republicano, tanto los kissingerianos realistas como los revolucionarios de Condoleezza Rice, que estuvieron a cargo de la política exterior bajo George Bush hijo, se apartaron públicamente de la campaña de Donald Trump. Entonces hay efectivamente una incógnita en cuanto a cuál va a ser la política exterior que Trump va a elegir, si hacemos excepción de algunos principios que ha dejado muy claros: el proteccionismo que mencionaba Darío hace nada más que un instante, el rechazo de los tratados de libre comercio, es decir, el casi seguro hundimiento de la Asociación Transpacífico, el TPP, que estaba impulsando con tanto ahínco el presidente Obama, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluso una potencial salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si la negociación que Trump prometió proponerle a Canadá y México no se dan los términos que él planteó. Así que un Estados Unidos aislacionista, un Estados Unidos que le tiende una mano, o un presidente de los Estados Unidos que le tiende una mano al presidente de la Federación Rusa. Este ha sido un hecho curioso de esta campaña electoral, donde... Y a Bashar al-Assad también. Bueno, por otro lado, aunque con menos énfasis que con Putin, y sí una postura mucho más abiertamente agresiva con China, a quien Trump acusó sistemáticamente durante la campaña de ser un país que manipula su tipo de cambio. Así que tenemos como una serie de elementos aislados para imaginarnos lo que puede llegar a ser, pero una de las tantas cuestiones que iremos develando con el correr de estos días, de estos 70 días de transición, a los que también hacía referencia Darío recién, es efectivamente qué dirección puede tomar la política exterior bajo Trump. ¿Y qué tanto se puede cerrar la economía de Estados Unidos? Teniendo en cuenta que Trump no decide solo, hay un Congreso, y para colmo tampoco es un Congreso que vaya a responder 100% a él, ni siquiera los republicanos se sabe si van a responder 100% a él. Entonces, teniendo en cuenta que muchas decisiones pasan por ahí, ¿qué tanto se puede cerrar? En lo inmediato, muy poco. Por supuesto que cualquier gobierno puede ir introduciendo normativas que vayan paulatinamente cerrando la economía, pero un cierre inmediato de la economía es completamente imposible. No se podrían vender iPhones adentro de los Estados Unidos. Claro. O sea, cualquiera de los grandes productos de consumo cuyo diseño, cuyo know-how, cuyo desarrollo tecnológico se origina así en los Estados Unidos, está en un porcentaje cercano al 90% producido fuera de los Estados Unidos, y Estados Unidos, por supuesto, es por lejos el mercado de consumo más importante, aún todavía, y a pesar de la diferencia demográfica, un mercado de consumo más importante que China. Claro, pero te pone aranceles, ¿no? Y me sumo también a lo que me había dicho del proteccionismo. Los productos mexicanos le pone 35%, los productos chinos el 45%, según anunció. Es lo que él quiere, pero eso después tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso, y aparte la apertura y la protección de Estados Unidos no la pensemos con la lógica latinoamericana, que Argentina cada vez que se abrió a lo loco, y cada vez que se cerró. No, tiene su forma de ver las cosas. De hecho, el TPP o el TPP, o el acuerdo que había promovido Obama, al que más perjudicaba era China. Se había hecho para hacerle la contra a China. Y esto hay que ver cómo le cae a China, si se termina llevando adelante una total barrida con el TPP, o si la apertura es menor, la protección es menor. Bueno, hay que ver, porque también China es un jugador importante. Y desde el lado de Argentina, digo, no sé si saben que el lunes el secretario de Comercio, Miguel Brown, está yendo a México a reunirse con los asesores de Enrique Peña Nieto. ¿Ya estaba previsto eso o es efecto Trump también? Estaba previsto hace rato, porque el Ministerio de Producción está promoviendo tratados de libre comercio de Argentina, o del Mercosur, mejor dicho, con varios bloques. De hecho, también está la idea de hacerlo con Canadá. Claro, Canadá y México tienen otras preocupaciones ahora, para decirlo de alguna manera. Están pensando más en qué va a ser el país que tienen de sanguchito, y que obviamente rige toda su economía, o buena parte de su economía, y Argentina está pensando más en hacer tratado. Todavía tiene esa directiva, todavía no cambió, no timoneó para el otro lado Mauricio Macri en ese sentido, todavía se está viendo. Y eso está pasando en todos lados, digo, me corregirá Gabriel, pero está pasando en todos lados, que están viendo qué puede pasar, no solamente los inversores que reaccionan en 10 minutos, esto de que
cayó la bolsa, son porque los inversores están previendo una cosa u otra, apostando, especulando, pero después los gobiernos también están viendo. Obvio. Hay otro tema también que tiene que ver con la relación de la Argentina con los Estados Unidos a partir de ahora, ¿no? Porque, bueno, la Argentina había apostado públicamente al triunfo de Hillary Clinton. Sí. Y por otra parte también por los negocios que en realidad no fueron tales, ¿no es cierto?, por parte de Macri. Inclusive hay una historia que yo leí respecto a Donald Trump en un auto y estaba Franco Macri, el papá de Mauricio Macri, caminando por las calles de Manhattan. Entonces dos custodios se bajan porque le invitaba a subir al auto, ¿no? Y entonces Franco Macri no subía, entonces dos custodios como que lo metieron adentro del auto. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Porque los proyectos que tenía Franco Macri no se concretaron después a través de Sockman. No, hay un excelente libro sobre los Macri en 2001 escrito por Ana Ale que cuenta que Franco Macri iba a erigir un shopping en Manhattan y que se lo terminó birlando el peli naranja, el próximo presidente de Estados Unidos, y bueno, fue una de esas anécdotas que se está contando poco por los últimos días, pero bueno, que efectivamente tiene una historia Donald Trump y la familia Macri, y que hay que ver primero si Donald Trump se acuerda y segundo si tiene incidencia en lo que va a ser la política No sé, porque bilateral. dijo que si ganaba Hillary Clinton iban a ser como Argentina o Venezuela. Sí, pero viste que después todo se acomoda, ¿no? ¿Vos cómo ves la relación Argentina-Estados Unidos? Más allá de que ya aclaraste que en medio que no sabemos cómo va a ser Donald Trump como presidente. Bueno, lo primero que hay que decir que la relación con Argentina no es una relación prioritaria para los Estados Unidos, por lo cual lo que dijimos de la política exterior en general tal vez tenga que esperar un poco más de tiempo todavía para definir bien cuáles van a ser los términos de la relación. De todas maneras, no creo que haya grandes cambios en lo inmediato. Efectivamente, el gobierno del presidente Macri ha invertido mucho en la normalización de las relaciones en todos los planos. Digo, la normalización en todos los planos porque también es cierto que bajo el gobierno anterior hubo algunos aspectos más o menos públicos en los que en los últimos años del último mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Estados Unidos y la Argentina no se llevaron bien, pero hubo toda una serie de aspectos de la agenda bilateral que continuaron normalmente, aunque un poco lejos de la luz pública. El gobierno del presidente Macri se ha encargado de tratar de normalizar todos los aspectos de esa relación. No creo que debiéramos esperar que en lo inmediato eso se revierta. Seguramente no va a haber ningún tipo de reversión en estos 70 días de la transición. Las burocracias diplomáticas en esto juegan un papel y no creo que el triunfo de Trump haya detenido a ningún burócrata del Departamento de Estado y a ninguno de nuestros diplomáticos profesionales en la Cancillería de seguir adelante con los acuerdos en los cuales han avanzado los dos países. Por supuesto que un candidato presidencial, ahora presidente electo, que se permitió de manera inédita durante una campaña presidencial en los Estados Unidos, atacar de manera tan agresiva al segundo país más importante de América Latina, que es México, y digo atacar porque Trump no solo planteó la construcción de un muro, sino que además planteó que ese muro iba a tener que ser pagado por México. Bueno, llamó a todos mexicanos narcotraficantes y violadores. Exactamente. O sea... Entonces, desde ese punto de vista, todo Latinoamérica tiene, por supuesto, un deber de solidaridad con México y hay que ver cuánto de las amenazas de campaña de Trump se transforman en política exterior estadounidense en la realidad, pero ahí hay una luz roja que evidentemente va a afectar la relación de Estados Unidos con el conjunto de la región. México, insisto, es el segundo país de América Latina, pero siempre ha sido también un socio privilegiado e histórico de la Argentina. Sí, desde ya. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Darío, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos con más noticias.